Nero Wolf y el Glacier que enterró la verdad. Había trabajado para Nero Wolf durante 16 años, 4 meses y 11 días. Y durante todo ese tiempo, nunca lo había visto con una expresión tan asesina como aquella mañana de febrero cuando terminó de leer el telegrama. «Maldita sí», dijo, dejando el papel amarillo sobre su escritorio con la delicadeza de quien maneja nitroglicerina. «El universo conspira contra mí». Estaba en mi escritorio de la oficina, terminando los registros de germinación, pero me giré para mirarlo. Cuando Wolf usa palabras como universo y conspirar en la misma frase, antes de su cerveza matutina, vale la pena prestar atención. «¿Malas noticias?», pregunté. Sus ojos, entrecerrados, me miraban con lo que solo puedo describir como una resignación malévola. «Señor Goodwin, ¿cómo definiría la palabra favor?» Eso fue fácil. Algo que haces por alguien que preferirías no hacer. Generalmente porque alguna vez esa persona hizo algo por ti que preferiría no haber hecho. Satisfactorio. Volvió a coger el telegrama, sujetándolo entre el pulgar y el índice, como si fuera un pañuelo sucio. Esto es de Magnus Eriksson. El nombre no me decía nada, lo cual era inusual. Me enorgullezco de recordar nombres, rostros y datos personales de cada cliente, sospechoso y personaje secundario, que ha deambulado por la vieja casa de piedra, rojiza de la calle 35 Oeste. Amigo tuyo. No. La palabra salió como una bala. El señor Eriksson es un industrial noruego que amasó su fortuna en el transporte marítimo, y desde entonces se ha dedicado a adquirir arte y a hacer sufrir a la gente. En 1961 me prestó un servicio en Oslo que preferiría olvidar. Por desgracia, él no lo ha olvidado. Y él está llamando a su marcador. Los hombros de Wolf subían y bajaban. Un movimiento sísmico que en él se convierte en un encogimiento de hombros. Requiere mi presencia en su estación de investigación en Alaska. Inmediatamente. KCC mi que el bolígrafo. ¿Alaska? ¿En febrero? La estación de investigación del glaciar Glen, para ser precisos. A 90 kilómetros del asentamiento más cercano. Accesible solo en avioneta cuando el tiempo lo permite. Consultó el telegrama de nuevo, frunciendo los labios como si hubiera mordido un limón. Desea hablar, y cito textualmente, sobre un asunto delicado que requiere su experiencia. «Dial que no. No puedo. Dial que estás enfermo. No estoy enfermo. Dial que tienes miedo a volar». Él lo sabe mejor. La corpulencia de Wolf se removió en su silla hecha a medida. En 1961, volé a Oslo, a su costa para resolver un asunto relacionado con pinturas falsificadas de Munch y un comerciante de arte fallecido. La resolución salvó al señor Eriksson de un escándalo que lo habría destruido. Dejó claro entonces que algún día necesitaría ayuda recíproca. Observé su rostro, Nero Wolf, quien no abandonaría su casa de piedra rojiza ni por una fortuna en oro, quien había rechazado a presidentes y príncipes antes que abandonar sus orquídeas y la cocina de su chef Fritz, estaba considerando volar a Alaska en pleno invierno. Esto debe haber sido algún favor, dije. Así fue. Abrió el cajón de su escritorio, sacó una hoja de papel y empezó a escribir. Telegrafía al señor Eriksson, diciéndole que llegaremos en 48 horas. Reserve vuelos a Anchorage y luego transporte charter a la estación de investigación. Prepara la maleta para 5 días. ¿Nosotros? Su mirada se cruzó con la mía. Claro, no me aventuraré a ese páramo helado sin ti. Tu función será asegurarme de que sobreviva a la experiencia con las mínimas molestias, mientras cumplimos con esta obligación lo antes posible. Me puse de pie. ¿Y las orquídeas? Theodore se las arreglará. ¿Qué pasa con Fritz? Estará devastado, pero se recuperará. ¿Qué pasa con el caso Pembroke?
Sol puede encargarse de la vigilancia. Terminó de escribir y me entregó el papel. Esos son mis requisitos. Asegúrate de que se cumplan. Mire la lista. Ropa interior térmica. Tala X, It's, XXL. Calentadores portátiles. Caixas de cerveza. Instrucciones dietéticas especiales. Material de lectura. Ocupaba 2 páginas. ¿Te das cuenta? Dije. De que Alaska en febrero hace que Nueva York parezca Miami Beach. Soy profundamente consciente de las diferencias climatológicas. Archie. También soy consciente de que el honor, por muy inconveniente que sea, debe ser satisfecho. Miró el reloj. Son las 9:14. Estaré en las salas de máquinas hasta las 11. A mi regreso, espero encontrar los preparativos del viaje listos. Se levantó, con sus 130 kilos, y se dirigió al ascenso. En el umbral, se detuvo. Una cosa más. Carga el fer de lance. Si tengo que soportar este purgatorio ártico, al menos tendré material de lectura aceptable. La puerta del ascensor se cerró y me quedé solo con mis pedidos. Alaska, en febrero, con un hombre que consideraba un paseo hasta el kiosco de la esquina, una expedición digna de Scott de la Antártida. Cogí el teléfono y empecé a marcar. Las cosas que hacemos por honor. 46 horas después, miraba por la ventanilla de un Twin Otter que había visto décadas mejores, observando el glaciar Glen extenderse bajo nosotros como un río helado de cristales rotos. El piloto, un lunático alegre llamado Kowalski, que aparentemente creía que las turbulencias eran algo que había que buscar en lugar de evitar, señaló hacia un grupo de edificios encaramados en un afloramiento rocoso. «Ahí está», gritó por encima del ruido del motor. «Estación Glen, las mejores vistas de Alaska, el peor clima del hemisferio». A mi lado, Nero Wolfe tenía los ojos cerrados y las manos aferradas a los fripos sabrados con tanta fuerza que dejó una huella imborrable. Su rostro había adquirido un tono verde que antes solo había visto en algunos de los híbridos de orquídeas más experimentales de Theodore. «Ya casi estamos», dije intentando sonar alentador. Abrió un ojo. «Archie, si moro en este cacharro, quiero que sepas que te culpo por no haber encontrado la manera de evitar este viaje. Tomado, pero míralo de esta manera. En unos días, volverás a la casa de piedra rojiza, la deuda estará pagada, y nunca más tendrás que volver a ver a Magnus Eriksson». Optimista. Cerró el ojo de nuevo, mientras el avión se inclinaba bruscamente. 5 minutos después, estábamos en tierra, o mejor dicho, sobre el hielo. La pista de aterrizaje era una sección despejada del glaciar, marcada con banderas naranjas y lo que parecían oraciones. Al apagarse los motores, el silencio se apoderó de nosotros, sin tráfico, sin ruidos de ciudad, solo el viento y el crujido lejano del hielo al moverse. Kowalski nos ayudó a descargar nuestro equipo, que incluía suficiente equipaje como para abastecer un pequeño hotel. «Mañana va a hacer mal tiempo», dijo, mirando al horizonte. «Quizás una gran tormenta. Volveré el jueves si se despeja». «¿Llueves?», pregunté. «Son 4 días». «Si se despeja», repitió. «A veces, estas tormentas se quedan un rato. Podría durar una semana». Me dio una palmada en el hombro. «Pero bueno, te encantará aquí. Solo hay paz, tranquilidad y unos 1.000 millones de toneladas de hielo. ¿Qué podría salir mal?». Mientras despegaba, dejándonos parados en el viento del Ártico con nuestra pila de maletas, tuve la clara sensación de que estábamos a punto de descubrir exactamente qué podía salir mal. Una figura emergió del edificio más grande, abrigada con suficiente ropa de invierno como para una expedición polar. Al acercarse, pude distinguir un rostro curtido, con barba, de unos 60 años. «¿Señor Wolfe? ¿Señor Goodwin?».
La voz tenía un ligero acento noruego. Soy Eriksson. Bienvenido a mi pequeño rincón del infierno. Wolf, quien había guardado un digno silencio desde que el avión aterrizó, finalmente habló. Señor Eriksson, he venido como me pidió. Confío en que podamos concluir rápidamente cualquier asunto que necesite. La sonrisa de Eriksson no llegó a sus ojos. Claro. Ven, te llevaremos adentro antes de que te congeles. Tus habitaciones están preparadas y los demás están deseando conocerte. ¿Otros? Pregunté. Ah, sí. Tenemos la casa llena esta semana. Científicos, investigadores y algunos otros invitados. Solo 2 en total, pero es una conversación interesante durante la cena. Echó a andar hacia el edificio y se detuvo. Ah, y el señor Wolf, me temo que hemos tenido un pequeño problema con la calefacción de su ala. Nada grave, pero quizá quiera tener su abrigo a mano. La mirada de Wolfe podría haber derretido el glaciar. Espléndido, dijo, en un tono que sugería que era todo lo contrario. Mientras seguíamos a Eriksson hacia lo que sería nuestro hogar durante los próximos días, no podía quitarme la sensación de que nos acabábamos de encontrar con algo más complicado que saldar una vieja deuda. La estación de investigación se alzaba sobre el hielo como un conjunto de cajas conectadas, funcional y poco acogedora. A lo lejos, el glaciar se extendía hasta el horizonte, hermoso y hostil. Ashi, murmuró Wolfe mientras caminábamos penosamente por la nieve, tengo una premonición. ¿Sí? Esto va a ser peor de lo que imaginaba. En retrospectiva, tal vez haya sido el eufemismo de su carrera. La estación de investigación del glaciar Glen parecía como si alguien hubiera dejado caer un puñado de contenedores sobre el hielo y los hubiera conectado con pasillos. El edificio principal albergaba las zonas comunes, comedor, biblioteca, centro de comunicaciones. Las salas se extendían como dedos, albergando laboratorios, alojamientos y quién sabe qué más. Todo estaba pintado de un amarillo alegre que no tenía cabida en aquel paisaje monocromático. Eriksson nos condujo a través de una entrada tipo esclusa de aire hacia un calor bendito, relativamente hablando. Hacía unos 16 grados, lo que después de la temperatura exterior se sentía tropical. Sus aposentos están en el ala este, dijo, señalando un pasillo. La cena es a las 6 en punto. Mantenemos un horario aquí. Ayuda a combatir el aislamiento. Les presentaré a los demás entonces. Otros, Repitió Wolf. Mencionaste a los científicos. Sí. Tenemos al Dr. Chen estudiando núcleos de hielo, al profesor Lindqvist investigando patrones climáticos. También hay invitados como ustedes. Su sonrisa era tenue. De vez en cuando invito a gente por diversas razones. El aislamiento puede ser esclarecedor. Nos dejó para que buscáramos nuestras habitaciones. La mía era sencilla, pero adecuada. Cama, escritorio, silla y una ventana con vistas prácticamente infinitas. La de Wolf era idéntica, pero con 2 calefactores ya en marcha. La examinó como un general, examinando un campo de batalla. Es inaceptable, sentenció. No es el Ritz, pero la cama es demasiado pequeña. La silla es un instrumento de tortura, y la temperatura avergonzaría a una cámara frigorífica. Se sentó con cuidado en la silla, que crujió de forma ominosa. Sin embargo, estamos aquí. Encuentra a Eriksson. Quiero saber por qué nos llamó. Cuanto antes resolvamos esto, antes podremos escapar. Encontré a nuestro anfitrión en lo que él llamaba la biblioteca. Una sala con una pared de ventanas que daban al glaciar y suficientes libros como para abastecer a una pequeña universidad. Estaba sirviendo whisky de una licorera de cristal. Ah, señor Goodwin, ¿cómo está su alojamiento? Sobreviviremos. El señor Wolfe quiere hablar sobre el motivo de nuestra visita. todo a su tiempo. Me dio un vaso sin preguntar. Esta noche en la cena. Es
complicado y prefiero explicarlo de una vez, estando todos presentes. ¿Todos están? Contó con los dedos. Yo, usted y el señor Wolf, la doctora Margaret Chen, glacióloga del MIT, el profesor Erik Lindqvist, historiador del clima de Estocolmo, Hans Möller, que está escribiendo un libro sobre la aviación de la Segunda Guerra Mundial en el Ártico, la capitana Sarah Pike, exmiembro de la Fuerza Aérea, ahora realiza vuelos de abastecimiento, James Erickson, mi sobrino y heredero, supuestamente está aquí para aprender el oficio, la señorita Dorothy Vance, mi secretaria, y Thomas Brantley, guía de vida silvestre y seguridad. ¿Seguridad? ¿Para una estación de investigación? Su sonrisa era sombría. El Ártico puede ser peligroso, señor Goodwin. Osos polares, el clima, accidentes. Thomas se asegura de que todos sigan los protocolos de seguridad. ¿Y el Dr. Harwick? La pregunta se me escapó porque vi una placa en una puerta que decía Dr. A. Harwick, glaciología. El rostro de Erickson se quedó inmóvil. Adam debería volver pronto. Está revisando el equipo en el glaciar. Es un hombre dedicado, a veces demasiado dedicado. Bebió su whisky de un trago. A las 6, señor Goodwin. No llegue tarde. A las 5:50, recogí a Wolfe de su habitación, donde había pasado la tarde leyendo y consumiendo cerveza de nuestras provisiones a un ritmo alarmante. ¿Y bien? Preguntó, mientras caminábamos hacia el comedor. 10 personas además de nosotros. Gente de todo tipo, científicos, el sobrino de Erickson, un escritor, un piloto, un guía, y, al parecer, uno más en el hielo. Once más, entrecerró los ojos, un número impar para una cena. El comedor funcionó. Una mesa larga, sillas de metal, ventanas, en 3 lados, que dejaban ver la oscuridad y la nieve. La mitad de los asientos ya estaban ocupados. Erickson hizo las presentaciones con el aire experto de quien ya lo ha hecho antes. La doctora Margaret Chen tenía 30 y tantos años. Era asiática y poseía esa intensa concentración que se ve en quienes dedican su vida al estudio de algo muy específico. Estrechaba la mano como si estuviera manipulando muestras. El profesor Lindqvist era su opuesto, un hombre de 70 años, expansivo, con el pelo blanco y rebelde, y una barba digna de una tarjeta navideña. Su acento sueco era tan marcado que podría extenderse sobre una tostada. Hans Müller parecía la imagen de un académico alemán, según el casting central. Gafas de montura metálica, movimientos precisos y un cuaderno, siempre a mano. Nos estudiaba como si fuéramos sujetos de investigación. La capitana Sarah Pike tenía un aire militar, a pesar de su ropa de civil. Cabello rubio corto, mirada atenta y una postura que sugería que podría matarte con un tenedor de ensalada si fuera necesario. James Erickson se esforzaba, demasiado por lucir, informal con ropa de invierno de diseñador, que jamás había estado expuesta al clima. Tenía 20 y tantos, era suave y tenía el aire hosco de alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. Dorothy Vance era de esas secretarias que ya no se ven a menudo cincuentona, eficiente, tomando notas mentales de todo. Tenía libreta y lápiz incluso para cenar. Thomas Brantley parecía exactamente lo que era. Un hombre que había pasado su vida al aire libre y consideraba la civilización una necesidad desafortunada. Curtido, tranquilo, con ojos incansables. ¿Dónde está Harwick?, preguntó Pike, mientras nos sentábamos. Adam conoce el horario de la cena, dijo Erickson, con irritación en la voz. Empezaremos sin él. La comida estaba mejor de lo que esperaba, una especie de guiso que estaba realmente caliente y sabía a comida. La conversación era de esas forzadas que se dan cuando se obliga a desconocidos a estar juntos. El tiempo, la investigación,
temas cuidadosamente neutrales. Wolf comía en silencio, observando. Conocía esa mirada. Estaba catalogando a todos, registrando gestos, patrones de habla, reacciones. A mitad de la comida, Lindqvist empezó a contar una historia sobre las formaciones de hielo. Verás, el glaciar es como un libro de historia. Cada capa cuenta una historia. A veces revela secretos. El año pasado, un equipo suizo encontró un avión de 1946, perfectamente conservado, como una máquina del tiempo. Müller se inclinó hacia adelante. Aviones militares. Avión de carga. Nada especial. Lindqvist agitó el tenedor. Pero ilustra el principio: el hielo se lleva, el hielo se mantiene. A veces el hielo regresa. Hablando de eso, dijo Pike, ¿alguien vio el pronóstico del tiempo? Kowalski mencionó una tormenta. Mañana por la tarde, respondió Brantley. Uno fuerte. Podría darnos problemas durante una semana. James Erickson resopló. Perfecto. Otra semana en el paraíso. Los ojos de su tío brillaron. Si te parece que mi hospitalidad es insuficiente, James. ¿Alguien ha preguntado por el Dr. Harwick? Interrumpió Dorothy Vance con suavidad. No es propio de él faltar a la cena. Adam se absorbe en su trabajo, dijo Chen. El mes pasado estuvo fuera 36 horas seguidas tomando muestras de núcleos. ¿Con este tiempo? Pregunté. Es cuidadoso, dijo. Pero algo en su tono sugería que no lo aprobaba del todo, normalmente. Erickson se puso de pie. Thomas, quizá deberías ir a ver cómo está. Yo voy, ofreció Pike. De todas formas, necesito asegurar mi avión. Ni uno o ustedes, dijo Brantley. Salieron juntos y la conversación se reanudó, aunque con un matiz de inquietud. 20 minutos después, mientras terminábamos el post, una especie de fruta en conserva con sabor a decepción dulce, regresaron. El rostro de Pike estaba sombrío. Necesitamos linternas, dijo. Y que venga todo el mundo. Hay un problema. ¿Qué clase de problema? Preguntó Erickson. El cobertizo del equipo está cerrado por dentro. Harwick está ahí. Podemos verlo por la ventana. Hizo una pausa. No se mueve. La sala estaló en preguntas y ruidos de Silas. Wolf permaneció sentado, observando el caos con los ojos entrecerrados. Archie, dijo en voz baja. Creo que nuestra deuda con el señor Erickson está a punto de complicarse considerablemente. Mientras lo ayudaba a ponerse el abrigo, un proceso similar en envolver un regalo a un oso grizzly, tuve que estar de acuerdo. En mi experiencia, cuando alguien no se mueve en una habitación cerrada en medio de la nada, rara vez es porque esté echando una siesta. Salimos en fila, a la noche ártica, con las linternas, atravesando la nieve arremolinada. El cobertizo para el equipo estaba a 50 metros del edificio principal, una estructura metálica del tamaño aproximado de un garaje para 2 coches. Un pequeño grupo ya se había reunido en la puerta. Está cerrada por dentro, decía Brantley. El cerrojo está puesto. ¿Hay otra puerta? Preguntó Chen. No, solo uno. Señaló una ventana. Así lo vimos. Miré a través del cristal escarchado. Una figura con una parca azul estaba sentada desplomada sobre un banco de trabajo, con la cabeza apoyada en los brazos, como un estudiante que se hubiera quedado dormido en clase. Solo que los estudiantes no suelen tener escarcha en el pelo. Descompóngalo, ordenó Erickson. Brantley y Müller tuvieron que hacer 3 intentos con una palanca para romper el cerrojo. La puerta se abrió de golpe, revelando lo que todos esperábamos, pero que deseábamos que no ocurriera. El Dr. Adam Harwick estaba extremadamente muerto. Estaba sentado en el banco de trabajo, completamente congelado, con cristales de hielo, decorando su barba como oropel. Su mano derecha apretaba algo,
La izquierda yacía, plana sobre el banco, sin sangre, sin señales de violencia. Solo un hombre que parecía haberse sentado y convertido en una paleta. Nadie took nada, dije automáticamente. Murió congelado, dijo James Erickson. Jesús se encerró y murió congelado. Pero Wolf me había empujado, moviéndose con una agilidad sorprendente para un hombre de su corpulencia. Examinó el cuerpo, el banco, el suelo, todo sin tocarlo. Señor Goodwin, dijo, mira sus botas. Mire, estaban secos, completamente secos. Ahora mira el suelo junto a la puerta. Había un charco de nieve derretida en el lugar donde habíamos dejado el rastro, pero el camino desde la puerta hasta donde estaba sentado. Harwick estaba limpio. Él no vino hasta aquí, dije. Exactamente. Wolf enderezó. Observe también la unidad de calefacción. Había un pequeño calefactor en un rincón, desenchufado. El enchufe estaba a 1 metro de distancia. Alguien tendrá que llamar a las autoridades, anunció Wolfe. Esto es un asesinato. En el silencio conmocionado que siguió, oía Magnus Eriksson murmurar algo en noruego que probablemente no era un cumplido. En cuanto a mí, estaba pensando en la alegre advertencia de Kowalski sobre la tormenta. El jueves, dijo, si se calma. Estábamos atrapados en un glaciar con un cadáver congelado y un asesino. De repente, la casa de piedra rojiza de la calle 35 Oeste parecía muy lejana. El cobertizo de equipo se estaba llenando y al único que no le importaba era al cadáver. Wolf se había apoderado de la escena con su autoridad habitual, lo cual era notable considerando que no tenía autoridad real allí, salvo la pura fuerza de su personalidad. Todos fuera, excepto el señor Goodwin, declaró. Señor Erickson, necesitaremos iluminación adecuada y mantas para proteger la escena una vez que hayamos terminado nuestra primera inspección. No puedes simplemente, empezó James Erickson. Puedo y lo estoy haciendo. El tono de Wolf podría haber congelado el agua, a menos que alguien más presente tenga experiencia en investigaciones de asesinatos. Nadie se abrió. Se marcharon, dejándonos solos con el difunto, Dr. Harwick. Archie, fotografía to do. Usa la Polaroid. Había traído la cámara por insistencia suya, pensando que quería fotos de glaciares para sus salas de plantas. Debería haberlo pensado mejor. Empecé a fotografiar, mientras Wolf giraba alrededor del cuerpo, como un planeta orbitando un sol muy frío. ¿Hora de la muerte?, pregunté. En algún momento entre la cena de anoche y el amanecer de hoy, a juzgar por la formación de cristales de hielo, la temperatura aquí habría descendido a niveles letales en cuestión de 2 horas, desde que se desconectó la calefacción. Entonces entró aquí, cerró la puerta, desconectó su única fuente de calor y se sentó a morir. No se esfatuó. Wolf se inclinó para examinar la mano derecha apretada de Harwick. Tiene algo en la mano. Tendremos que esperar a que se descongele la mano para poder recuperarla. Fotografié la mano desde varios ángulos. Los dedos estaban envueltos alrededor de algo rectangular, de unos 5 por 7 centímetros. Papel, visible por los bordes entre los dedos congelados. Su postura es incorrecta, continuó Wolf. Un hombre que se muere de frío no se sienta tranquilo en un banco de trabajo. Se mueve, busca calor, golpea puertas. Sin embargo, el Dr. Harwick parece simplemente haberse detenido. ¿Drogado? Posiblemente. Fíjate en la taza de café. Había una taza de metal en el banco, con su contenido congelado. La fotografié. Hay algo más, dije, observando el banco de trabajo. Mira estas muestras de hielo. Había una docena de muestras de núcleos en bandejas etiquetadas, cada una un cilindro de hielo de unos 15 centímetros de largo. Estaban ordenadas cronológicamente por profundidad
Lo supe por las etiquetas, todas menos una. Esta está fuera de secuencia. Señalé una muestra marcada como sección 7G, 1945195-0 est. Estaba entre muestras de los años 60 y 70. Wolf lo observó. Interesante. Y miren aquí arañazos en el banco, cerca de su mano izquierda. Recientes. Los arañazos eran deliberados, no aleatorios, parecían casi. ¿Números? Pregunté. ¿O letras? Documentenlos cuidadosamente. Wolf se enderezó. Tendremos que interrogar a todos, empezando por quien lo vio por última vez. Pero primero, debemos preservar todas las pruebas posibles antes de que lleguen las autoridades. Sobre eso, dije, ¿cómo contactamos exactamente con las autoridades desde aquí? Radio, supongo, aunque con la tormenta que se avecina. No terminó la frase, no le hacía falta. Trabajamos otros 20 minutos, documentándolo todo. La posición de las herramientas, el contenido de los estantes, la pila de cuadernos cerca del codo izquierdo de Harwick. Un cuaderno estaba abierto por una página llena de números y símbolos que no me decían nada, pero que probablemente le contaban una historia a alguien que hablaba glaciar. Al salir, encontramos a toda la población de la estación Glen, apiñada en la biblioteca. Erickson había sacado el buen whisky, y todos, excepto Wolf y Dorothy Vance, se estaban aprovechando. ¿Y bien? Preguntó Erickson. El Dr. Harwick fue asesinado, anunció Wolf. La escena estaba diseñada para sugerir una muerte accidental por hipotermia. Pero varios factores lo hacen imposible. Alguien lo drogó o lo incapacitó de alguna otra manera. Lo metió en el cobertizo, lo cerró con llave y lo dejó congelado. ¿Cómo se cierra una puerta desde dentro y luego se sale? Preguntó Moller. De muchas maneras, dije. Por ejemplo, a través del cerrojo que se ha tirado desde fuera. Sabremos más cuando examinemos el mecanismo de la cerradura. Esto es una locura, dijo Chen. ¿Quién quería matar a Adam? Solo era un científico que estudiaba núcleos de hielo. Quizás por eso precisamente alguien lo quería muerto, dijo Wolf. ¿Qué estudiaba exactamente el Dr. Harwick? Chen y Lindquist intercambiaron miradas. Historia climática, dijo Chen con cautela, usando núcleos de hielo para rastrear los cambios de temperatura a lo largo de los siglos. Sí. Pero ¿y su objetivo específico? Insistió Wolf. Otro intercambio de mirada. Esta vez fue Lindquist quien respondió. Estaba muy interesado en las capas de la década de 1940, los años de la guerra. Dijo que había encontrado algunas anomalías. ¿Anomalías? Contaminación en el hielo, partículas metálicas, rastros químicos, cosas que no deberían estar ahí. El viejo profesor se encogió de hombros. Estaba entusiasmado. Digo que podría estar relacionado con alguna vieja historia sobre un avión que se estrelló en el glaciar. Mola levantó la cabeza de golpe. ¿Qué avión? Solo rumors, dijo Erickson rápidamente. Demasiado rápido. Viejas historias. Todos los glaciares las tienen. Señor Erickson, dijo Wolf con un tono engañosamente suave. Creo que es hora de que explique por qué nos invitó aquí. El rostro de Erickson pasó por varias expresiones antes de posarse en la resignación. Se sirvió otro whisky. Hey, una leyenda, empezó. Sobre un avión que se estrelló en este glaciar en 1945. Un transporte alemán que huía de Noruega en los últimos días de la guerra. Supuestamente transportaba carga. ¿Qué tipo de carga? Preguntó Pike. Las historias varían. Oro, arte, documentos, cosas que los nazis no querían que cayeran en manos de los aliados. Dio un sorbo. Mi padre perteneció a la resistencia noruega. Oía rumores y me los contaba como cuentos para dormir. Nunca los creí hasta que... ¿Hasta cuándo? Preguntó Wolf.
Hace 6 meses, una sección del glaciar, que se estaba derritiendo, reveló restos de una aeronave. Solo fragmentos, un trozo de ala, algunos cables, pero coincidían con la descripción de un Junkers. Contraté discretamente al Dr. Harwick para que investigara. ¿Y el resto de nosotros?, preguntó Chen. ¿Nos contrataron a todos para buscar a Nazi? No, tu investigación es legítima. Pero pensé, si Harwick encontraba algo, sería bueno tener testigos, expertos que pudieran verificar el descubrimiento. ¿Y nosotros?, pregunté. ¿Por qué traer a Wolf? La sonrisa de Erickson era sombría, porque hace 2 semanas recibí esto. Sacó un telegrama. Wolf lo leyó y me lo pasó. Detenga su búsqueda o enfrentes a las consecuencias. El pasado debe permanecer enterrado, ha sido advertido. Melodramático, observó Wolf. Sospechabas que podrías necesitar un detective. Pensé que probablemente no era nada, quizás competencia. Otros han buscado este avión, pero quería un seguro. Señaló el cobertizo. Parece que tenía razón en preocuparme. Espera, dijo James Erickson. ¿Nos estás diciendo que al tío Adam lo mataron por un cuento de hadas nazi? Alguien lo creó lo suficiente como para cometer un asesinato, señalé. La sala estalló en discusiones, acusaciones y un caos general. Durante todo el proceso, Wolf permaneció inmóvil, con los ojos entornados, absorbiéndolo todo. Finalmente, habló: el señor Goodwin y yo tendremos que entrevistarlos individualmente. Señor Erickson, ¿hay alguna habitación segura donde se pueda guardar el cuerpo del Dr. Harwick? La unidad de almacenamiento en frío está refrigerada, pero no congelada. Bien, señor Brantley. Por favor, mueva el cuerpo allí. No toque nada más en el cobertizo, señorita Vance. Necesito una lista completa de todos los que están en la estación, sus fechas de llegada y sus habitaciones asignadas. Usted no es la policía, protestó James Erickson. No, coincidió Wolfe, pero soy el único aquí con experiencia en estos asuntos, a menos que prefieras esperar a las autoridades compartiendo alojamiento con un asesino. Eso hizo colar a todos. ¿Cuándo podremos contactar con el exterior?, preguntó Pike. Brantley, que había estado revisando sus instrumentos meteorológicos, tenía un aspecto sombrío. La radio ya está recibiendo interferencias de la tormenta. Mañana por la mañana tendremos suerte si logramos comunicarnos con alguien. Este vendaval podría durar días. Entonces, será mejor que solucionemos esto nosotros mismos, dije. Wolf se puso de pie, un gesto que exigía atención. El señor Goodwin comenzará las entrevistas de inmediato. Examinaré las habitaciones y el material de investigación del Dr. Harwick. Nadie debe salir de la estación ni entrar en el cobertizo de equipos. ¿Entendido? Se escucharon asentimientos, renuentes por todos lados. Mientras el grupo se dispersaba, Erickson se acercó a nosotros. Lo siento, cuando les pedí que vinieran, nunca imaginé. Se lo imaginó, dijo Wolf con frialdad. ¿Para qué si no llamar a un detective? Nos ha puesto a todos en peligro con su búsqueda del tesoro, señor Erickson. Le sugiero que recé para que resolvamos esto antes de que muera alguien más. Se marchó furioso, o lo más cerca que un hombre de su tamaño podía estar de hacerlo. Me quedé con Erickson, quien de repente aparentaba sus 70 y tantos años. Empieza con Chen, dijo en voz baja. Ella y Harwick trabajaron en estrecha colaboración, quizás demasiado. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, se alejó dejándome sola en la biblioteca con una lista de sospechosos y la alegre perspectiva de entrevistarlos a todos mientras estaba atrapada en una nevera con un asesino. Afuera, el viento arreciaba. Las ventanas vibraban en sus marcos y la nieve ya se acumulaba contra los cristales.
Miré mi reloj, las 8:30 de la tarde. Kowalski había dicho que lo recogerían el jueves. Era domingo por la noche. Iba a ser una semana muy larga. Me instalé en una pequeña sala de conferencias con el encanto de una cámara frigorífica y una temperatura similar. El sistema de calefacción emitía ruidos que indicaban que estaba considerando retirarse. Afuera, la tormenta arreciaba con ráfagas entusiastas que hacían temblar las ventanas. La doctora Margaret Chen fue mi primera clienta. Entró con 2 tazas de café y me dio una sin preguntarme si la quería. Una mujer inteligente. Supongo que quieres saber sobre Adam, dijo, sentándose frente a mí. Para empezar. ¿Cuánto tiempo lo conocías? 3 años. Nos conocimos en una conferencia sobre el clima en Reykjavik. Era brillante, obsesivo, pero brillante. Apretó la taza con las manos. Podía leer los núcleos de hielo como otros leen los libros. Erickson sugirió que ustedes dos eran cercanos. Su risa era amarga, casi, por decirlo así. Estuvimos juntos, casi, 1 año. Terminamos hace 6 meses. ¿Por qué? ¿Por qué terminan las relaciones? A él le importaba más su trabajo que cualquier otra cosa. Cuando Erickson lo contrató para este proyecto, Adam quedó completamente absorbido por él. ¿El avión? Ella asintió. Estaba convencido de haber encontrado evidencia, fragmentos de metal en las capas de hielo, rastros químicos fuera de lugar. Pasaba 18 horas al día en el glaciar, tomando muestras y cartografiando las formaciones. ¿Te dijo lo que encontró? Lo intentó. Me mostró gráficos, datos, muestras de núcleos, pero últimamente se volvió reservado. Dijo que estaba cerca de algo importante, pero no compartió detalles. Me miró directamente. Creo que lo encontró, el avión. ¿Cuándo lo viste por última vez? Desayunó de día. Digo que iba a revisar sus sitios de muestreo antes de que llegara la tormenta. Adam, como siempre, primero el trabajo, luego la supervivencia. Alguien más en el desayuno. Lindqvist, Moller, Dorothy. El capitán Pike ya había ido a revisar su avión. ¿Qué pasa con Brantley? Comió temprano, siempre lo hace. Le gusta revisar el perímetro antes de que los civiles se despierten. La forma en que dijo civiles sugería que no le gustaba que la clasificaran como tal. Háblame de los demás. Empezando por Moller. Chen se recostó. Haynes llegó hace 1 semana. Digo que estaba investigando la historia de la aviación para un libro. Él y Adam conversaron bastante. Haynes estaba muy interesado en la época de la guerra. Parecía genuino. Es difícil saberlo. Hans es muy alemán. Preciso, metódico, no revela nada. Pero conocía detalles sobre aviones que impresionaron incluso a Adam. Repasamos al resto del elenco. Lindqvist llevaba 2 meses aquí, realizando una investigación climática seria. Pike traía suministros cada 2 semanas, y se quedaba unos días cada vez. James Erickson había llegado hacía 3 días, y se pasó la mayor parte del tiempo quejándose del wifi. Dorothy Vance llevaba aquí desde que la estación abrió la temporada, dirigiéndola con una eficiencia asombrosa. ¿Y Brantley? Tom lleva aquí toda la vida. Conoce cada centímetro del glaciar, cada patrón meteorológico, cada peligro. Hizo una pausa. También sabe dónde están enterrados todos los cuerpos, metafóricamente hablando. Si Adam le contara a alguien sobre el hallazgo del avión, sería a Tom. Tomé notas mientras hablaba, observando su rastro. Parecía genuinamente afligida, pero no destrozada. Fuera lo que fuese que sintiera por Harwick, ya había vivido la mayor parte de su duelo. Una cosa más, dije, mientras se levantaba para irse. El café en la taza de Harwick solía trabajar hasta tarde. Siempre, pero él preparaba su propio café.
Tenía un proceso complicado con temperaturas y tiempos exactos. Decía que el café de la estación sabía agua de deshielo glaciar. Después de que se fue, me quedé pensando. Un hombre que se preparaba su propio café, encontrado muerto con una taza a su lado. O este lo había preparado él mismo y alguien le había echado una droga. O alguien que conocía sus hábitos se lo había preparado. Mi siguiente entrevista fue con Hans Möller, quien llegó exactamente a la hora y se sentó con postura militar. Esto es un asunto terrible, dijo con inglés con acento. El Dr. Harwick parecía un buen hombre. ¿Hablaste con él sobre la aviación histórica? Sí. Mi investigación se centra en las rutas de aviación del Ártico durante la guerra. Se perdieron muchos aviones por el clima, errores de navegación, fallos mecánicos. Las historias son fascinantes, incluyendo historias sobre aviones que transportaban tesoros nazis. Su sonrisa era tenue. En estas historias, cada avión estrellado esconde un tesoro. Señor Goodwin, la realidad suele ser más prosaica: vuelos de abastecimiento, viajes de mensajería, transportes de evacuación, pero la gente prefiere las leyendas a la logística. Harwick pensó que había encontrado algo. Me mostró algunas anomalías en sus datos, interesantes, pero poco concluyentes. Los fragmentos de metal podrían provenir de diversas fuentes. ¿No estabas convencido? Llevo 15 años siguiendo estas historias. Se supone que todos los glaciares de Escandinavia esconden oro nazi. He aprendido a ser escéptico, pero algo en su mirada sugería que no era tan escéptico como fingía. Tomé nota de investigar sus antecedentes más a fondo, si alguna vez recibíamos noticias. El siguiente fue el profesor Lindqvist, que entró apresuradamente como un abuelo, con migas de galletas en la barba. ¡Qué tragedia!, exclamó, acomodándose en la silla con un resoplido. Un joven así con toda la vida por delante. ¡Qué hermosa, pero una amante cruel! ¿Has trabajado con el Dr. Harwick? Codo con codo. Él me ayuda con mi investigación, yo con la suya. Comercio gusto. Estaba emocionado, ¿sabes? La semana pasada, muy emocionado, encontró algo en la sección 7. ¿Sección 7? Referencia de cuadrícula, donde el glaciar se encuentra con la montaña. Hielo muy antiguo allí, muy profundo. Tomó muchas muestras, tomó muchas notas. Lindqvist se inclinó hacia adelante con aire de complicidad. Entre nosotros, creo que encontró su avión, pero no me dice nada específico. Solo sonríe y dice que pronto todos lo sabrán. ¿Alguien más sabía sobre la sección 7? Sí. No es ningún secreto. Todos usamos el mismo sistema de cuadrícula. Tom Brantley hace los mapas. Después del Lindqvist llegó la capitana Sarah Pike, quien se sentó como si se estuviera preparando para una inspección. Olvidémonos del baile, dijo. Sí, sabía de la teoría del avión. Sí, pensé que Harwick podría estar en lo cierto. No lo maté por eso. Aprecia la franqueza. ¿Por qué lo harías? La misma razón por la que cualquiera lo haría. Dinero. Un avión lleno de oro nazi le daría a alguien una vida entera, pero yo gano mucho dinero enviando suministros a estaciones remotas, y me gusta estar vivo para gastarlo. Tienes acceso a toda la región. ¿Alguna vez buscaste el avión tú mismo? He estado atento. Igual que todos los que vuelan hasta aquí, pero el glaciar es enorme, señor Goodwin. Encontrar algo específico es como encontrar una aguja en un pajar congelado. ¿Qué opinas de los demás? Lo pensó. Shen es pura ciencia, sin segundas intenciones. Lindqvist también. Müller hizo una pausa. Es más de lo que demuestra. James Erickson es un desperdicio de oxígeno, pero inofensivo. Dorothy dirige este lugar como un reloj suizo, y Tom Brantley sabe dónde se esconde cada esqueleto. Literalmente en algunos casos. ¿Significado? Aquí arriba muere gente.
Accidentes, el clima, estupideces. Normalmente, Tom es quien los encuentra. Tiene un mapa en su habitación que marca cada muerte en el glaciar durante los últimos 30 años. ¡Qué pensamiento tan alegre! Le di las gracias y llamé a James Erickson, quien entró encorvado como un adolescente malhumorado, a pesar de rondar a los 30. Esto es una locura, anunció. Se supone que debería estar aprendiendo el negocio familiar, no jugando a club en un congelador. El negocio de tu tío parece incluir la búsqueda de tesoros. Mi tío es un idiota. Se contuvo. No le digas que dije eso, pero, en serio, oro nazi es vergonzoso. Tenemos un imperio naviero legítimo, y él está aquí arriba persiguiendo fantasías. Tal vez no sería tan fantástico si alguien matara por ello. Alguien mató a Harwick porque está loco, no porque haya un tesoro. Jugueteó con su reloj de diseño. ¿Puedo irme? Este lugar ya es bastante deprimente sin añadir asesinatos. Lo dejé y llamé a Dorothy Vance, quien llegó con su omnipresente bloc de notas. He preparado una cronología, anunció, entregándome una joya, cuidadosamente mecanografiada. Los movimientos de todos durante las últimas 48 horas, según he podido determinar. Lo revisé, impresionado. Esto es exhaustivo. El señor Erickson me paga, para que sea minuciosa. Se ajustó las gafas. Notarás varios huecos. Aquí la gente suele trabajar sola. Cualquiera podría haberse escabullido, hasta el cobertizo de equipos. Incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, sin ademán, solo un hecho. Estuve en mi oficina casi toda la noche de ayer, pero nadie puede confirmarlo después de cenar. Cuéntame sobre la rutina de Harwick. Desayunó a las 7, salía al hielo a las 8, volvía a comer casi la mitad de las veces, cenaba a las 6, a menos que estuviera trabajando. A menudo volvía al cobertizo de equipos, después de cenar para analizar muestras. Entonces, ¿el patrón de anoche no fue unusual? Para nada. Lo inusual era que no regresara. Siempre regresaba al edificio principal a medianoche. Así lo dictaban las normas de seguridad de la estación. Tom Brantley fue mi última entrevista. Llegó con un rifle apoyado contra la pared. Precaución, explicó. Este tipo de viento puede abrir una puerta de golpe. No quiero visitas sorpresa de 4 patas y pelaje blanco. Osos polares tienen curiosidad. Huelen la comida. Investigan. Uno entró en la cocina el año pasado y tardó 3 días en limpiar el desastre. Hablando de líos, cuéntame sobre Harwick. Brantley guardó silencio un momento. Buen hombre. Cuidado con el hielo, lo cual agradezco. Muchos científicos creen que el entusiasmo reemplaza a la experiencia. Adam sabía que no era así. ¿Te habló de su trabajo? Alguno mapeamos rutas seguras a sus sitios de muestreo. La semana pasada preguntó sobre registros históricos, patrones climáticos de los años 40, mapas antiguos, ese tipo de cosas. ¿Le ayudaste? Le di lo que tenía. No era mucho. El glaciar ha cambiado mucho en 80 años. Pike mencionó que llevas un registro de las muertes en el glaciar. Su rastro se ensombreció. Alguien debería. Cada muerte nos enseña algo sobre la supervivencia, o sobre el fracaso. ¿Algún patrón? Sí. Quien no respeta, el hielo muere. Quien se cree más listo, que el clima muere. Quien sail, solo muere. Me miró fijamente. Adán respetaba el hielo, no estaba solo, y el clima estaba en calma cuando murió. Después de que Brantley se fuera, me senté en la fría sala de conferencias, organizando mis notas. Todos tuvieron la oportunidad. La estación era demasiado pequeña, y las rutinas demasiado flexibles para establecer coartadas sólidas.
Varios tenían posibles motivos, si el tesoro era real. Pero ¿quién tenía los medios para drogar a Harwick y planear su muerte? Encontré a Wolf en la habitación de Harwick, revisando papeles con el tipo de atención concentrada que usualmente reservaba para los catálogos de orquídeas. ¿Aprendiste algo?, pregunté. El Dr. Harwick era un meticuloso registrador de datos, dijo, sin levantar la vista. Lecturas de temperatura, análisis químicos, coordenadas GPS, todo documentado con precisión científica. Pero hay lagunas. Huecos. Su cuaderno muestra anotaciones diarias, hasta hace 3 días. Luego nada. Sin embargo, el Dr. Chen confirma que estuvo trabajando hasta ayer. Levantó una carpeta vacía. Además, faltan sus análisis de núcleos más recientes. La carpeta está aquí, etiquetada y fechada, pero vacía. ¿Alguien limpió después de matarlo? Este los escondió él mismo. Wolfe dejó la carpeta. ¿Qué revelaron tus entrevistas? Resumí las conversaciones. Al terminar, se quedó callado un momento. La observación del señor Brantley es convincente, dijo finalmente. El asesino quería que pareciera un accidente, un científico que se quedó despierto hasta muy tarde y se quedó paralizado, pero cometieron errores. Las botas secas, el calefactor desenchufado, la puerta cerrada. Tal vez tenían prisa, quizás, o quizá, querían que supiéramos que fue un asesinato. Se puso de pie, un proceso que en la pequeña habitación parecía un evento biográfico. Necesitamos examinar lo que sostenía el Dr. Harwick. ¿Se ha descongelado lo suficiente? El almacén de cadáveres estaba aún más frío que mi sala de conferencias. Harwick yacía bajo una sábana sobre una mesa de metal, con más aspecto de persona que de helado. La muerte había relajado sus rasgos congelados, adoptando una actitud casi pacífica. Su mano derecha se había relajado lo suficiente como para que pudiéramos extraer lo que sostenía. Era un trozo de papel, arrancado de un documento más grande, papel viejo, con los bordes marrones. La mayor parte estaba cubierta de agua y cristales de hielo, pero una parte era legible. Era un mapa, dibujado a mano, con texto en alemán. Un tramo de glaciar, montañas, indicaciones de la brújula, y en una esquina, nítida como el agua, una esvástica. Bueno, dije. Supongo que el cuento de hadas se volvió mucho más real. Wolf estudió el fragmento con una lupa que había sacado de algún sitio. Fíjense en el patrón del desgarro. Esto fue arrancado apresuradamente de un documento más grande. Y vean aquí las coordenadas, parcialmente oscurecidas, pero quizás recuperables. ¿Crees que esto es lo que buscaba el asesino? Posiblemente. Quizás el Dr. Harwick lo rompió él mismo, ocultando el resto. Me entregó el fragmento. Fotografíelo inmediatamente. Luego, debemos pensar bien nuestro próximo paso. Mientras preparaba la cámara, se me ocurrió una idea. Si Harwick encontró evidencia del avión y el asesino tiene el resto del mapa, irán a por el tesoro. ¿En esta tormenta? Wolf señaló hacia la ventana, donde la nieve ahora estaba horizontal. Hasta los asesinos tienen instinto de supervivencia, Archie. No, nuestro asesino está atrapado aquí con nosotros. La pregunta es, ¿qué hará ahora? Era una buena pregunta. Afuera, la tormenta se estaba convirtiendo en una ventisca a gran escala. Dentro, teníamos sospechosos, un cadáver y parte de un mapa del tesoro nazi. ¿Qué podría salir mal? Por la mañana, la ventisca había blanqueado el mundo. Mirar por la ventana era como ver estática en un televisor roto. El viento aulaba con tanta fuerza que hacía crujir toda la estación como un barco en mar gruesa. Encontré a la mayoría de nuestros sospechosos en el comedor, reunidos tomando café y con aspecto de haber dormido tan bien como yo, es decir, mal.
El ambiente era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La radio está completamente muerta, anunció Brantley al entrar. Y el teléfono celular también. Estamos cortados hasta que esto se calme. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Chen. Podrían ser días. Esto es grande. Wolf entró detrás de mí, tras haber conseguido, de alguna manera, mantener su aspecto habitual a pesar de las circunstancias. Examinó la sala con la expresión de quien se enfrenta a una cosecha de vino particularmente ofensiva. Espero que todos hayan dormido bien, dijo, lo que era la versión del sarcasmo de Wolf. ¿Cómo puedes bromear?, preguntó James Erickson. Hay un asesino aquí. No bromeo, señor Erickson. Observo. Por ejemplo, observo que alguien ha estado en el cobertizo de equipos desde que lo sellamos anoche. Eso llamó la atención de todos. Brantley se puso de pie de un salto. Es imposible. La cerré yo mismo. Sin embargo, la cerradura presenta arañazos recientes, y el patrón de nieve en la entrada se ha alterado. Alguien entró entre las 3 y las 5 de esta mañana, en lo más álgido de la tormenta. ¿Por qué alguien?, empezó Mueller, pero se detuvo. Las muestras del núcleo, la investigación de Harwick. Exactamente. Wolf se acomodó en una silla que protestó bajo su peso. El asesino busca algo. Algo que no encontraron en el cuerpo del Dr. Harwick. Me servían café que sabía a hecho con agua de deshielo glaciar. Deberíamos revisar qué falta. Ya está hecho, intervino Dorothy Vance. Mantengo un inventario de todo el material de investigación. Las muestras de núcleo del Dr. Harwick de la sección 7G han desaparecido. También sus notas de campo de la semana pasada. El asesino está limpiando el lugar, dijo Pike, eliminando las pruebas de lo que Harwick encontró. Pero Wolf negó con la cabeza. Si solo querían eliminar pruebas, tuvieron amplia oportunidad antes de matarlo. No, buscan algo específico, algo que el Dr. Harwick ocultó. Lindquist se aclaró la garganta. Quizás debería mencionar que Adam me dio algo la semana pasada. Dijo que lo guardaría. Todos se giraron para mirar al viejo profesor. ¿Qué clase de algo?, pregunté. Una muestra de núcleo, hielo muy profundo, muy antiguo. Digo que era un seguro. No entendí, pero se encogió de hombros. Está en mi laboratorio. Te lo muestro. Lo seguimos por los pasillos que conectaban con su laboratorio, un espacio estrecho lleno de equipos que no pude identificar, y gráficos que parecían obras de arte abstracto. Lindquist abrió una unidad de refrigeración y sacó un cilindro etiquetado. Sección 7G profundidad. Leyó. Fecha estimada. Abril de 1945. Mueller prácticamente me empujó para ver. Abril de 1945 fue entonces cuando terminó la guerra, concluyó Pike. Cuando todos querían. Wolf tomó la muestra, examinándola como un experto en vinos con una añada dudosa. Incluso yo pude ver las vetas oscuras que atravesaban el hielo. Fragmentos de metal, susurró Chen. Aluminio, por el color. Aluminio de aviación. Hey, más, dijo Lindquist. Sacó un sobre pequeño. Adam dijo que si pasaba algo, le diera esto a alguien de confianza. Dentro había una fotografía, granulada, tomada con poca luz, pero bastante nítida. Mostraba una sección de metal que sobresalía del hielo, parte de un ala con marcas visibles, incluyendo parcialmente visible lo que parecía una matrícula. Mueller tomó la foto. Junkers Ju-52, avión de transporte. El prefijo de matrícula son marcas civiles noruegas, pero pintadas sobre las militares alemanas. Un transport militar camuflado, reflexionó Wolf, huyendo de Noruega, con uniforme de civil. ¡Qué audaz!
Necesitamos asegurar esta evidencia, dijo Brantley. Si el asesino lo sabe, las luces se apagaron. Por un instante, solo hubo oscuridad y el viento volante. Entonces, se encendió la luz de emergencia, bañándolo todo con un resplandor rojo enfermizo. Problema con el generador, murmuró Brantley. Lo comprobaré. Nadie va solo a ningún lado, ordenó Wolfe. Señor Goodwin, acompáñelo. Los demás, regresen al área común y permanezcan juntos. No tenía muchas ganas de adentrarme en las entrañas mecánicas de la estación, pero la idea de que Brantley fuera solo me gustaba aún menos. Cogimos linternas y nos dirigimos a la sala del generador. El generador de emergencia estaba en un edificio separado, conectado por una pasarela cerrada. El ruido era ensordecedor, el viento, el generador forcegando y algo más. Un golpeteo rítmico, como un portado. Eso no está bien, gritó Brantley por encima del ruido. Encontramos el problema rápidamente. La puerta de mantenimiento exterior estaba abierta, golpeándose contra el marco con cada ráfaga. La nieve había entrado, cubriéndolo todo con una fina capa blanca. Esta puerta estaba cerrada, dijo Brantley, examinando el mecanismo. Alguien cortó el cerrojo. Recorrí la habitación con la linterna. El generador principal seguía funcionando, pero a duras penas. Varios cables estaban sueltos, no cortados, solo desconectados, como si alguien hubiera empezado a sabotearlo y lo hubieran interrumpido. Podemos arreglar esto, dijo Brantley, pero llevará tiempo. Fue entonces cuando vi las huellas en la nieve. Dos perros, uno entrando y otro saliendo, pero no coincidían. Tom, DJ en voz baja. Tenemos un problema. Siguió mi luz. Las huellas que entraban eran de botas de nieve estándar. Las que salían eran diferentes, más grandes, con un dibujo distintivo. Son Arctic Cats, dijo. Botas de invierno resistentes. La única persona aquí que las usa es... Un grito cortó el viento. Corrimos de vuelta por la pasarela, resbalando en el suelo helado, con las linternas balanzándose como locas. El grito venía del edificio principal. Encontramos caos en el área común. Todos se apiñaron alrededor de alguien en el suelo. Dorothy Vance agarrándose el brazo, con sangre filtrándose entre los dedos. ¿Qué pasó?, pregunté. Fue a buscar botiquín, dijo Chen, presionando una toalla sobre la herida. Me atacaron, jadeó Dorothy, en la enfermería. No vi quién era, me empujaron contra los estantes y salieron corriendo. ¿Por dónde?, preguntó Brantley. Hacia el ala este. Ahí estaban nuestras habitaciones. La habitación de Wolfe. Dejé a Brantley. Para ayudar, con Dorothy corrí hacia el ala este, derrapando en las esquinas y rebotando contra las paredes. La puerta de Wolfe estaba abierta. Dentro, encontré caos. Papeles por todas partes, maletas volcadas y Wolfe, sentado en su silla, inadecuada con aspecto de Buda, que acaba de alcanzar la iluminación por pura irritación. Archie, dijo con calma, qué amable de tu parte acompañarme. Estás herido. Solo mi dignidad. Nuestro visitante buscaba algo. Se inquietó mucho al no encontrarlo. ¿Buscando qué? Levantó una libreta. Las notas de campo perdidas del Dr. Harwick. Las recuperé de su habitación anoche. Al parecer, nuestro asesino esperaba encontrarlas aquí. ¿Cómo sabían que las tenías? Excelente pregunta. Se puso de pie, observando los restos de su alojamiento temporal. Alguien está muy bien informado sobre nuestros movimientos. Lo ayudé a ordenar la habitación mientras le contaba sobre el sabotaje del generador y la lesión de Dorothy. Su expresión se tornó cada vez más sombría. El asesinato está escalando, dijo.
Primero asesinato disfrazado de accidente, luego búsqueda de pruebas. Ahora sabotaje y agresión abierta. Están desesperados. Tan desesperados como para intentar aislarnos por completo. Apaguen el generador con esta tormenta. Moriríamos congelados en cuestión de horas. Tomó su libro, Fer de Lance de Rex Stout, por supuesto, y lo dejó con cuidado sobre el escritorio. No, creo que interrumpieron a nuestro asesino. La pregunta es, ¿interrumpieron haciendo qué? Al regresar, encontramos el área común, transformada en un centro médico improvisado. Chen había hecho un buen trabajo con el brazo de Dorothy. El corte era profundo, pero limpio, y ya estaba vendado. Inform me the situation, exigió Wolf. El generador está arreglado por ahora, informó Brantley. Pero definitivamente alguien intentó desactivarlo. Una hora más, y habríamos estado en serios problemas. El establo de Dorothy, añadió Chen. El corte no afectó a nada vital. Vi botas, dijo Dorothy con voz débil. Esas especiales del Ártico. Y una parca azul. Todos se miraron. La mitad de la estación llevaba parcas azules. Señor Müller, dijo Wolf de repente, ¿dónde están sus botas? El profesor alemán pareció sorprendido. En mi habitación, claro. ¿Podrías traerlos, por favor? El señor Goodwin te acompañará. La habitación de Müller estaba impecable, todo en su sitio. Sus botas estaban en el armario. Botas de nieve normales, no Arctic Cats. Pero algo más me llamó la atención. ¿Qué es esto? Saqué un cilindro de metal de detrás de sus botas, otra muestra de núcleo de hielo. Müller palideció. Eso no es mío. Sección 7G Profundidad 2. Leí en la etiqueta. La misma zona que la de Lindqvist. Lo juro. Nunca lo había visto antes. Le creí. Su sorpresa parecía genuina. Pero alguien había puesto Priav en su habitación. ¿Por qué? Al regresar, Wolf examinó la muestra con interés. Señor Brantley, ¿quién tiene acceso a todas las habitaciones? La gerencia lo hace. Somos Erickson, Dorothy y yo. La jefe de emergencia. ¿Y quién sabía de las botas Arctic Cat? A cualquiera que haya estado aquí más de una semana. Les di una charla de seguridad sobre el calzado adecuado. Pike se levantó de repente. ¿Dónde está James? Miramos a nuestro alrededor. El sobrino de Erickson no estaba a la vista. Estaba aquí cuando Dorothy gritó, dijo Chen. Estoy seguro. Revisa su habitación, ordenó Wolf. Pero la habitación de James Erickson estaba vacía. Sus pertenencias seguían allí, pero el hombre había desaparecido. Esto es una locura, dijo Magnus Erickson. ¿A dónde podría ir con esta tormenta? Fue entonces cuando Lindqvist, que había estado inusualmente callado, habló. Las muestras de hielo, me acabo de dar cuenta, los fragmentos de metal no son solo aluminio. Hay oro en ese hielo, partículas microscópicas, pero definitivamente oro. La habitación quedó en completo silencio. ¿Estás segura?, preguntó Wolf. ¿Hay pruebas o no? Después de que todos se fueran, tenía curiosidad. El viejo profesor parecía preocupado. Si hay tanto polvo de oro en el hielo cerca del avión, entonces, las leyendas son ciertas. Concluyó Müller. El avión transportaba oro. Y alguien en esta habitación, dijo Wolf en voz baja, está dispuesto a matar por ello. Afuera. La tormenta seguía rugiendo. Dentro, teníamos a un sospechoso desaparecido, una secretaria herida, un generador saboteado y pruebas de que realmente había oro nazi en algún lugar de ese glaciar. El juego, como dicen, estaba en marcha. Oeste, en este caso, congelado. Tenemos que encontrar a James, dijo Brantley.
buscando ya su parca. Con esta tormenta, no durará ni una hora. A menos que no esté en la tormenta, observó Wolf. Esta estación tiene numerosos edificios, almacenes y casetas de mantenimiento. Podría estar escondido en cualquier lugar. ¿Por qué se escondería?, preguntó Magnus Eriksson. Mi sobrino podrá hacer muchas cosas, pero no es un asesino. Quizás no, pero quizá haya visto quién es. Wolf se volvió hacia mí. Archie organiza equipos de búsqueda. Nadie va solo. Revisa cada edificio, cada habitación. Junté a la gente, intentando unir a quienes me inspiraban confianza con quienes no. Pike con Muller, Shen con Magnus Eriksson. Lincolvis se quedaría con Dorothy. Eso me dejó con Brantley para encargarme de las dependencias. ¿Circuito completo? Preguntó Brantley, mientras nos preparábamos. Cada cobertizo, unidad de almacenamiento y caja cubierta de nieve que haya por ahí. La tormenta nos golpeó, con fuerza al salir. La visibilidad era de unos 3 metros. Las cuerdas guía entre los edificios eran lo único que nos impedía perdernos por completo. Primero revisamos el edificio del generador, vacío salvo por la maquinaria. El cobertizo de equipos donde murió Harwick seguía cerrado, intacto desde el allanamiento de esta mañana. Cobertizo de almacenamiento 1, suministros de emergencia y suficientes alimentos enlatados para sobrevivir a un asedio. Cobertizo de almacenamiento 2, equipo de investigación y... Sangre, dijo Brantley, mientras su linterna iluminaba manchas oscuras en el suelo. El rastro se adentraba más en el cobertizo. Tras unas cajas apiladas, encontramos a James Eriksson acurrucado en un rincón, agarrándose el costado, con su costosa parca empapada de sangre. No llego al acercarnos. Volverán. ¿Quién? Me arrodillé a su lado, revisando su herida, un cuchillo o un picahilos, entre las costillas. Grave, pero no mortal de inmediato, si lo metíamos. No los vi, ni siguieron desde la sala común. Sabía que los había visto. ¿Los viste hacer qué? Sus ojos se estaban poniendo vidriosos. En la oficina de Dorothy, antes de que se apagara la luz, revisando archivos. Archivos viejos. Brantley estaba en su radio pidiendo ayuda. En cuestión de minutos, Pike y Chen llegaron con una camilla improvisada. Llevar a James de vuelta al edificio principal durante la tormenta fue una pesadilla, pero lo logramos. Mientras Chen trabajaba en él, Wolf interrogó al hombre semiconsciente. Los archivos, insistió. ¿Qué tipo de archivos? Registros de la estación, murmuró James, de 1962. Primer año de operaciones. ¿Por qué quería alguien discos de 1962? Pregunté. Magnus Eriksson respondió, con rostro sombrío. Esa fue la primera expedición de mi padre aquí. Fue uno de los fundadores de la estación. Tu padre, que estuvo en la resistencia noruega, dijo Wolf. No era una pregunta. Sí. ¿Quién habría sabido que había un avión alemán lleno de oro? Es posible. ¿Quién podría haber estado involucrado en su desaparición? El silencio de Eriksson fue respuesta suficiente. Señor Goodwin, dijo Wolf. Creo que es hora de examinar esos archivos. Dorothy, a pesar de su lesión, insistió en acompañarnos a su oficina. Sé dónde está todo, dijo. Incluso los registros antiguos. Su sistema de archivo era impresionante. Décadas de historia de la estación organizadas, con precisión militar, sacó una caja marcada con 1962, 1963. Estos son de la primera expedición, dijo. Son principalmente rutinarios, listas de suministros, registros de personal, datos meteorológicos. Pero Wolf ya los estaba revisando con sorprendente destreza. Tome, dijo,
sacando una carpeta. Lista de personal, 1962, padre de Magnus Eriksson. Gunnar, Thomas Brantley, padre, su padre, señor Brantley. Brantley asintió, lentamente. Ayudó a fundar la estación. Murió cuando yo tenía 10 años. También aparece Ernst Müller, meteorólogo. Wolf miró a Hans Müller. Müller apretó la mandíbula. Muy abuela. Interesante. 3 hombres. Todos con conexiones con el presente. Todos involucrados en el establecimiento de esta estación. Todos potencialmente conscientes de un avión estrellado lleno de oro nazi. ¿Estás sugiriendo que lo encontraron?, preguntó Pike. En 1962, sugiero que 3 hombres, con conexiones en tiempos de guerra, establecieron una estación de investigación en un lugar muy específico, un lugar que casualmente está cerca de donde supuestamente se estrelló un avión cargado de tesoros. Pero si lo encontraron, dijo Chen, ¿dónde está el oro? Excelente pregunta. Señor Brantley, ¿tiene los papeles de su padre? Algunas cosas. Sobre todo cosas personal, mapas, diarios. Me gustaría verlos. Están en mis aposentos. Mientras nos dirigíamos hacia allí, noté que Wolfe se movía con más determinación que la que había visto desde nuestra llegada. Estaba siguiendo la pista de algo. La habitación de Brantley era lo que se esperaría de un hombre que había pasado su vida en la naturaleza, funcional organizada, con mapas cubriendo cada pared. Sacó un baúl destartalado. Son cosas de papá, dijo simplemente. Wolf los revisó como un sabueso, mapas del glaciar, registros meteorológicos y finalmente, un diario de cuero, desgastado y manchado de agua. ¿Puedo?, preguntó Wolf. Brantley asintió. Wolf leyó, con una expresión cada vez más intensa, a cada página. Finalmente, levantó la vista. Tu padre encontró el avión en 1961 Nureshoreu. Él, Gunnar Eriksson y Ernst Müller estaban realizando estudios preliminares para la estación. ¿Qué? Brantley agarró el diario y lo leyó rápidamente. Esto no nunca dijo. Según esto, lo encontraron expuesto por un derretimiento inusual. Recuperaron lo que pudieron antes de que el glaciar lo recuperara. El oro se dividió en 3 partes. Entonces, ¿dónde está? Preguntó Magnus Eriksson. Tu padre usó su parte para fundar su imperio naviero, dijo Wolf. El capítulo inicial que lo inició todo. Al parecer, el abuelo de Müller hizo lo mismo en Alemania. En cuanto a Brantley Sr., murió en la ruina, dijo Tom Brantley, con amargura. Si tenía oro nazi, seguro que no lo gastó en su familia. Este quizás lo ocultó. Aquí, en la estación que ayudó a construir. Wolf cerró el diario. La pregunta es, ¿quién más conoce esta historia? Cualquiera con acceso a estos registros, dijo Dorothy. Que Terry con la capacidad de unir las piezas. El asesino no busca el avión, dije, comprendiendo. Busca lo que ya se ha recuperado. Está escondido por aquí. Exactamente, Archie. El descubrimiento del Dr. Harwick amenazó con revelar la verdad. Había que silenciarlo. Pero nuestro asesino aún necesita encontrar dónde se escondió el oro hace 60 años. Deberíamos revisar los planos originales del edificio, sugirió Dorothy, a ver si hay estructuras inusuales o espacios ocultos. Pero al darnos la vuelta para irnos, las luces volvieron a parpadear. Esta vez permanecieron apagadas. El generador, maldijo Brantley. Alguien terminó lo que empezó. La iluminación de emergencia se encendió de nuevo, pero esta vez con menos potencia. Funcionaba con pilas y tenía una vida útil limitada. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Wolf. 6 horas, quizá 8. Y entonces empezamos a congelarnos. Entonces tenemos 6 horas para resolver esto,
dijo Wolf, antes de que el asesino logre eliminar a todos los testigos. De algún lugar en la oscuridad se oyó un estruendo, seguido de pasos apresurados. Luego, silencio salvo por el eterno oído del viento. ¿Nos separamos otra vez? Sugerí. No, dijo Wolf con firmeza. El asesino ya no se esconde. Están haciendo su última jugada. Permanecemos juntos y reflexionamos. La respuesta está en la historia de esta estación. El oro está por aquí, Dijo Pike. escondido durante 60 años. Sí, pero ¿dónde esconderían 3 hombres una fortuna en oro en una estación de investigación? Chen habló. Los cimientos. Cuando construyeron este lugar, tuvieron que excavar hasta la roca madre, por debajo del nivel del hielo. El viejo sótano de almacenamiento, susurró Brantley. Lo cenaron en los 70. Dijeron que tenía problemas estructurales. Muéstranoslo, ordenó Wolf. Nos movimos en grupo por los pasillos oscuros, con las linternas creando sombras danzantes. La entrada al viejo sótano estaba en la sección de máquinas, una pesada puerta con un letrero que decía peligro, daño, estructuro. No pasar. La cerradura había sido cortada recientemente. Están ahí abajo, dijo Mueller. Con 6 horas de ventaja, añadí. Wolf observó la oscuridad tras la puerta. Señor Brantley, ¿cómo está la distribución? Escalera de vallada. Amplio espacio abierto. Con pilares de apoyo. Al fondo, hay algunos trasteros antiguos. ¿Una entrada? A menos que el asesino haya hecho el suyo propio. Wolf tomó una decisión. El señor Goodwin y yo vallaremos. Los demás, aseguren esta puerta. Si no volvemos en 30 minutos, ciérrenla. No puedes hablar en serio, protestó. Chen. Totalmente en serio. El asesino está acorralado ahí abajo con su presa. Estarán desesperados, pero tampoco tienen a dónde huir. Revisé mi linterna y el Schuener 38 que había traído a pesar de las regulaciones. Listo cuando tú lo estés. Espera, dijo Brantley. Me entregó su rifle. Por si acaso, el asesino ya demostró que no le importa matar. Descendimos a la oscuridad. Las escaleras de madera crujieron bajo el peso de Wolf. El sótano era, tal como Brantley había descrito, un vasto espacio excavado en roca y permafrost, sostenido por pilares de hormigón. Nuestras luces apenas penetraban la penumbra. Ahí, susurré. Hay luz al fondo. Avanzamos con cuidado, usando los pilares como refugio. La luz se hizo más intensa. Varias linternas iluminaban una sección del muro del fondo, donde alguien había estado cavando. El hormigón viejo se había desprendido, revelando un espacio oculto detrás. Una figura se arrodilló ante la abertura, sacando cajas de metal y apilándolas con reverencia. Los lingotes de oro brillaban a la luz de la linterna. Me preguntaba cuándo llegarías, dijo la figura sin girarse, aunque te esperaba antes. La voz era tranquila, culta y pertenecía al profesor Eric Lindquist. El colega afligido, dijo Wolf. Qué teatral. Lindquist se giró, con una pistola en la mano, pero sin apuntarnos del todo. No es del todo teatral, respetaba a Adam, un hombre brillante. Ojalá hubiera sentido menos curiosidad por esas muestras de núcleos. ¿Lo mataste por encontrar evidencia del avión? Lo maté porque iba a revelarlo todo. 60 años de secretos. ¿Sabe qué representa este oro, señor Wolf? Dinero manchado, de sangre, robado a las víctimas del Holocausto. Historia. Corrigió Lindquist. La historia de mi abuelo no era Ernst Moller. Eso era una ficción. Era el SS Sturmbannführer, Erik Holmberg, mi tocayo. Escapó de Noruega con este oro
y una nueva identidad. ¿Proporcionada por la resistencia noruega? Pregunté. Irónico, ¿verdad? Lo ayudaron a desaparecer a cambio de información sobre las posiciones alemanas. Después de la guerra, se reinventó como Mueller y se convirtió en meteorólogo, pero nunca olvidó el oro que se vio obligado a dejar atrás. Así que viniste aquí a reclamar tu gerencia, dijo Wolf. Llevo años planeándolo. Acercarme a Ericsson, ganarme su confianza, esperar el momento oportuno. Apretó la pistola con más fuerza. No dejaré que me detengas ahora. No puedes escapar, señalé. La tormenta Pasará. y seré solo una víctima más de los trágicos sucesos en la estación Glenn. El sobreviviente, que apenas logró escapar con vida, sonrió con frialdad. Después de todo, Hans Mueller es el sospechoso obvio, alemán, interesado en los aviones nazis, con antecedentes misteriosos. Encontrarán pruebas en su habitación. Me he asegurado de ello. Tú plantaste el núcleo de hielo. Entre otras cosas, cuando investiguen, descubrirán que ha estado usando una identidad falsa, lo cual es cierto. Por cierto, es un cazador de tesoros, no un historiador, aunque no muy bueno. ¿Y el resto de nosotros?, preguntó Wolf. Trágicas bayas. El follow del generador, la tormenta, un asesino desesperado entre ustedes. Estas cosas pasan en el Ártico. Se puso de pie, manteniendo el arma firme. Siento mucho lo de Dorothy. Eso no se suponía que pasara, pero me vio en su oficina. ¿Y James? Era de lugar y momento. Me habría identificado tarde o temprano. Calculaba distancias y ángulos. El rifle me pesaba en las manos, pero Lindqvist tenía ventaja. Un movimiento en falso y... Fue entonces cuando se apagaron las luces, no solo las de emergencia, sino todas, incluso las linternas, parpadearon al oírse un crujido enorme en el sótano. Los pilares de soporte, dijo Wolf con urgencia. La excavación los ha desestabilizado. Otro crujido y cayó polvo de hormigón. En la confusión, oí a Lindqvist maldecir y vi su sombra acercándose a las escaleras. «Deténlo», ordenó Wolf. Pero era demasiado tarde. Lindqvist ya estaba subiendo, y el techo emitía ruidos cada vez más inquietantes. Teníamos una opción: perseguir a un asesino o evitar ser enterrados vivos. ¡Muévete! Agarré el brazo de Wolf y lo arrastré hacia las escaleras. Llegamos justo cuando una sección del techo se derrumbó, celando el sótano y el oro nazi bajo toneladas de hormigón y hielo. Lindqvist iba delante de nosotros, corriendo por los oscuros pasillos. Salimos y encontramos el caos. Los demás estaban dispersos, confundidos por la oscuridad y los ruidos de abajo. En la confusión, Lindqvist había desaparecido. ¿Dónde?, pregunté. Se dirigió al cobertizo de equipos, dijo Peck. Tom lo persigue. Los encontramos, ambos en el cobertizo. Brantley tenía a Lindqvist acorralado, pero el profesor aún tenía su arma. Se acabó, dijo Brantley. Bájelo. No lo entiendes, dijo Lindqvist, riendo con amargura. Nunca se acaba, el pasado siempre vuelve. Tu padre lo sabía. No podía vivir con lo que habían hecho. ¿Qué quieres decir? El oro no solo estaba escondido. Era dinero manchado de sangre. Tu padre lo sabía. La culpa lo consumía. ¿Por qué crees que murió tan joven? El rostro de Brantley era de piedra. Tenía cáncer. Tenía conciencia. Algo que mi abuelo nunca padeció. Lindqvist levantó el arma, pero no hacia nosotros, sino hacia sí mismo. No iré a la cárcel. No. El disparo fue ensordecedor. En el reducido espacio, Lindqvist se desplomó y el arma se le cayó de la mano. Pero aún respiraba.
agarrándose el hombro donde el cuchillo de Brantley le había dado, lo que le había hecho perder la puntería. No hay salidas fáciles, dijo Brantley con gravedad. Te enfrentarás a la justicia por Adam. Aseguramos al intivist y lo llevamos adentro, donde Chen pudo curar su herida. El sótano estaba sellado. El oro estaba enterrado más profundamente que nunca. El generador volvió a funcionar con dificultad, tras una ingeniosa reparación por parte de Pike y Brantley. Por la mañana, la tormenta amenaba. Aparecían fragmentos de cielo entre las nubes. La radio crepitaba con estática, y luego voces. El rescate venía. Las autoridades noruegas llegaron en masa 36 horas después de que la radio volviera a funcionar. 2 helicópteros llenos de policías, equipos forenses y suficiente burocracia para agilizar el movimiento de un glaciar. Instalaron un centro de mando en el comedor, convirtiendo nuestra prisión en la escena de un crimen. La inspectora Astrid Haugen, del distrito policial de Troms, era una mujer que parecía capaz de mirar fijamente a un oso polar y obligarlo a disculparse. Nos entrevistó a cada uno con una paciencia tan profunda que hizo que Wolfe sintiera en señal de aprobación. El profesor Lindqvist se ha mostrado muy poco cooperativo, nos dijo tras la primera ronda de preguntas. Exige un abogado y se niega a hablar. La evidencia habla por sí sola, dijo Wolfe. Las notas faltantes del Dr. Harwick están en su habitación. El cerrojo cortado de la puerta del generador coincide con las herramientas de su habitación, y creo que al revisar sus botas, marca Arctic Cat. Tal once, confirmó Haugen, con restos de sangre de Dorothy Vance en la suela derecha. Dorothy, con el brazo en cabestrillo, había identificado a Lindqvist como su agresor al verlo bajo custodia. La forma en que se movía, la colonia que usaba, sin duda era él. Al principio no podía creerlo. Parecía tan abuelo. La investigación reveló múltiples capas de engaño. Las credenciales de Lindqvist eran reales, pero llevaba años planeándolo. Su ordenador contenía una extensa investigación sobre la historia de la estación, los 3 fundadores y docenas de documentos históricos sobre los movimientos de oro nazis en los últimos días de la guerra. Incluso tenía imágenes de Jorada, me dijo Chen, con una mezcla de asombro y disgusto en la voz. Sabía exactamente dónde buscar en el sótano. Solo necesitaba una excusa para excavar sin levantar sospechas. Hans Müller, o Heinrich Meyer, como indicaba su pasaporte real, resultó ser exactamente lo que decía ser, un historiador y cazador de tesoros, que había pasado años investigando historias sobre el oro nazi perdido. Su mala suerte llegó al mismo tiempo que el plan de Lindqvist se hacía realidad. Y visitó 10 yacimientos en Noruega y Suecia. Le contó al inspector Haugen. Se suponía que este era el número 18. No tenía ni idea de que el oro ya estaba aquí, escondido por los fundadores. El informe del ingeniero estructural sobre el sótano fue contundente. El derrumbe del techo no fue accidental. Lindqvist había debilitado deliberadamente pilares de soporte clave durante la excavación. Si hubiéramos estado allí abajo mucho más tiempo, nos habríamos unido al oro en el almacén permanente. Planeaba encerrarnos, le dije a Wolfe, que pareciera que morimos intentando conseguir el oro nosotros mismos. La avaricia nos hizo descuidados, lo que condujo a la tragedia, coincidió Wolfe. Habría sido el único superviviente de un terrible accidente. La investigación se centraría en el detective estadounidense fallecido y su asistente, quienes claramente fueron los verdaderos asesinos. En nuestro tercer día de presencia policial, sacaron lo que pudieron del sótano. 2 lingotes de oro, cada uno con el sello del Reichsbank. Los fotografiaron, catalogaron y los pusieron bajo custodia de inmediato. El resto permaneció enterrado bajo toneladas de hormigón y hielo.
Podría haber 10 veces esa cantidad ahí abajo, dijo el inspector Haugen. Pero recuperarla requeriría demoler la estación. Magnus Eriksson tomó la decisión, que no sorprendió a nadie que lo conociera, que siga enterrado. La estación continuará con su verdadera labor. La investigación climática. El oro ya ha causado suficientes muertes. Tom Brantley apoyó la decisión. Mi padre ayudó a ocultarlo porque creía que lo protegía de los soviéticos. Cuando supo de dónde provenía realmente, la culpa lo mató más rápido que cualquier cáncer. Hay cosas que deberían quedarse en el hielo. Las revelaciones personales fueron más difíciles de procesar. Eriksson tuvo que afrontar el hecho de que el imperio naviero de su familia se había construido con dinero manchado de sangre. La heroica labor de resistencia de su padre era real, pero también lo era su pragmatismo de posguerra, al usar el oro nazi para asegurar el futuro de su familia. Era un hombre complejo, dijo Eriksson, una noche, contemplando el glaciar. Lo veneraba de niño, el héroe que luchó contra los nazis. Descubrir que se lucró con sus crímenes no cambia nada ni nada. Tu padre tomó decisiones en momentos difíciles, observó Wolf. Tienes el lujo de juzgarlo a distancia. Lo que importa es qué haces con ese juicio. La respuesta de Eriksson llegó en forma de comunicado de prensa 2 días después. La Fundación Eriksson financiaría un centro conmemorativo y educativo del Holocausto en Oslo, financiado con una parte significativa del patrimonio familiar. No podemos deshacer el pasado, dijo, pero podemos garantizar que se recuerde con honestidad. James Eriksson, recuperándose de su herida, tuvo que procesar sus propias revelaciones. Vine aquí para aprender sobre el negocio familiar, me dijo. Aprendí más de lo que quería saber. ¿Te quedarás en la empresa? Sí. Pero ahora será diferente. Solo dinero limpio. Transparencia total. El tío Magnus y yo ya lo hemos hablado. El cuerpo del Dr. Harwick fue entregado a su familia en Maine. Su investigación sobre el cambio climático se publicaría póstumamente, con el crédito correspondiente y completa. Su descubrimiento del avión sería una nota a pie de página, importante solo para los historiadores y las familias que aún asimilaban el pasado. La mañana de nuestra partida amaneció gris y fría, con un viento que recordaba que el Ártico nunca se desvanecía. La policía había terminado su trabajo. Se firmaron las declaraciones y Lindqvist se encontraba detenido a la espera de juicio por asesinato. Encontré a Wolf en el laboratorio de Harwick, de todos los lugares posibles, estudiando las muestras de núcleos de hielo que habían iniciado todo. Fascinante, dijo. Cada capa cuenta una historia, guerras, erupciones volcánicas, revolución industrial, todo preservado en hielo, incluido, apparent impe, el oro nazi. Y el oro fue incidental, Archie. Lo que mató al Dr. Harwick fue su descubrimiento de la verdad. La misma verdad que lleva 60 años matando gente. Tom Brantley apareció en la puerta. Legó el transporte, aunque quería darte esto primero. Le entregó a Wolf un sobre. Dentro había páginas del diario de su padre, las anotaciones completas sobre el hallazgo del avión. He estado leyendo todos sus documentos, explicó Brantley. Escribió sobre las pesadillas, la culpa, cómo veía los rostros de las personas a quienes les habían robado el oro. Intentó regalar su parte anónimamente, pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. ¿Por qué nos muestras esto?, pregunté. Porque alguien debería saber toda la verdad. La policía tiene a su asesino. Los abogados se encargarán del oro. Pero la verdadera historia. 3 hombres que creyeron poder sacar provecho del mal sin consecuencias. Es algo que hay que recordar. Wolf devolvió las páginas. Consérvalas, añádelas a tu muro de historias, que les recuerden a los futuros visitantes
que el hielo lo recuerda todo, incluso nuestros pecados. El Twin Otter estaba cargado y listo, Kowalski tan alegre como siempre, a pesar de que su rutina habitual se convertía en un incidente internacional. Los supervivientes se reunieron para despedidas incómodas. El trauma compartido crea lados, pero no necesariamente amistades. Chen me llevó aparte. Me quedaré un mes más para terminar el trabajo de Adam. Alguien debería hacerlo. ¿No estás preocupado? Después de todo, el asesino ha sido atrapado. El oro está enterrado. El único peligro ahora es el de siempre. El mal tiempo, el aislamiento y el mal café. Sonrió con tristeza. Además, Adam merece que su investigación se complete como es debido. Muller no podía imaginarlo como Maya. Me dio un apretón de manos formal. Regreso a Alemania con solo una historia que nadie creerá. A veces la historia es suficiente, dije. Cuida, usted quizás escriba un libro, ficción, por supuesto. Nadie creería la verdad. Pike ira, directo como siempre. La próxima vez que necesites que te lleven a la escena de un crimen, llama a alguien más. Anotado. Dorothy Vance, eficiente, incluso con un brazo comprometido. Nos entregó una carpeta, copias de todos los registros relevantes de la estación, por si los necesitan para su informe. No habrá informe, dijo Wolfie. Este asunto termina aquí. Ella sonrió. Pensé que dirías eso, pero guárdalos de todas formas. La historia se repite cuando la olvidamos. Magnus Eriksson nos acompañó personalmente al avión. Les debo más de lo que puedo pagar. Nuestra deuda se saldó en cuanto llegué, respondió Wolf. Lo que ocurrió después fue una circunstancia desafortunada. Aún así, si alguna vez necesitas algo, no necesito nada más que mis orquídeas, mis libros y mi cerveza. Todo eso me espera en Nueva York. Mientras subíamos a bordo, eché un último vistazo a la estación Glen, el almacén de equipo donde murió Harwick, el edificio principal donde habíamos cazado a un asesino, el terreno alterado que marcaba el sótano derrumbado, el glaciar que se extendía infinitamente más allá, guardando sus secretos en capas de tiempo comprimido. ¿Qué opinas?, preguntó Wolf, mientras nos acomodábamos en nuestros asientos. Estoy pensando en el tiempo. Dije, como el pasado nunca permanece enterrado, ese oro permaneció en el hielo durante décadas, pero seguía siendo veneno cuando emergió. El oro fue solo un catalizador, Archie. El veneno estaba en los corazones de hombres que creían que podían sacar provecho del mal sin consecuencias. Sus hijos y nietos aún pagan ese precio. El despegue fue accidentado. El aterrizaje en Anchorage, aún más accidentado. Pero a partir de ahí, solo hubo vuelos comerciales y civilización. Cada kilómetro nos alejaba más del hielo, y la muerte y nos acercaba más a la casa de piedra rojiza de la calle 35 Oeste. El paquete llegó un martes por la mañana de agosto, sin remitente, pero con matacelos noruego. Dentro había una carta escrita con la cuidadosa letra de Tom Brantley y una pequeña caja. El señor Wolf y el señor Goodwin. El glaciar avanza lento pero seguro. El deshielo de este verano reveló algo que pensé que deberías ver. La estación continúa su trabajo. El Dr. Chen finalizó la investigación de Harwick. Sus datos climáticos fueron aún más significativos de lo que creía. El sótano permanece sellado, aunque hemos recibido ofertas de buscadores de tesoros y documentalistas. Todas las rechazaron. El profesor Lindqvist fue condenado a cadena perpetua. Nunca reveló si había otros involucrados. Muller publicó su libro, una ficción, como prometió. Nadie lo creyó. El mes pasado, el glaciar reveló un secreto más.
Foto adjunta. T. Brantley. P.D. Se ha notificado a las familias. El pasado por fin ha quedado atrás. La fotografía mostraba una sección de la pad, expuesta del glaciar, incrustado en el hielo, perfectamente conservado. Después de casi 80 años, había un cuerpo con uniforme alemán. El rostro no estaba claro, pero la insignia de las SS sí. La pequeña caja contenía un anillo de oro, deslustrado pero legible. Dentro estaba grabado, I.Esch, da 1923. Erich Holmberg, dije. Después de todo, el abuelo de Lindqvist nunca regresó a casa. Wolf examinó el anillo con su lupa. El hielo guarda sus secretos, hasta que decide revelarlos. Pero es que el Sturmbannführer Holmberg metió su oro en el congelador. Entonces, ¿el verdadero Ernst Müller era inocente? ¿De ser nazi? Sí. ¿De ayudar a ocultar dinero manchado de sangre? No. Pero esa generación ya pasó. Sus hijos han tomado sus decisiones, algunos por la verdad, otros por la mentira. Recogí la biografía que nos había enviado Müller. El secreto del glaciar por Heinrich Mayer. La dedicatoria decía: a quienes murieron por la verdad y a quienes mataron por la mentira. ¿Qué hacemos con el anillo?, pregunté. Devuélvaselo al señor Brantley, que lo añada a su Museo de Historia Ártica. Algunos artefactos están hechos para educar, no para poseer. Lo empaqueté esa misma tarde, añadiendo una nota de agradecimiento y un cheque para el fondo de investigación de la estación. Sorprendentemente, al día de Wolf, mientras caminaba hacia la oficina de correos, el calor de agosto hizo que febrero en Alaska pareciera una pesadilla. Pero esa noche soñé con hielo, interminables pasillos, azul blanquecinos y silenciosos, que guardaban secretos en su gélido corazón. Desperté pensando en Harwick, quien amó el hielo lo suficiente como para morir por sus secretos. En Lindqvist, quien mató por oro que jamás podría gastar. En tres hombres que creyeron que podrían construir sus vidas con riquezas robadas. A la mañana siguiente, encontré a Wolf en la sala de plantas, rodeado de una calidez tropical y una belleza imposible. Examinaba una Miltonia nueva, con sus pétalos morados como un moretón. ¿Malas pesadillas?, preguntó, sin levantar la vista. ¿Cómo lo supiste? Te levantas antes de las 8 por voluntad propia, y mi experiencia eso indica enfermedad o insomnio. Estaba pensando en el hielo, cómo lo preserva todo, tanto el bien como el mal. Se apartó de la orquídea. El hielo es neutral, Archie. Son los hombres quienes le traen el bien y el mal. Al glaciar no le importó el oro nazi ni las vidas robadas. Simplemente preservó lo que le fue dado hasta que el tiempo exigió una revelación. ¿Crees que hay más secretos congelados allá arriba? Sin duda. Cada glaciar guarda su historia. Pero no todos los secretos necesitan ser descubiertos. Algunos es mejor dejarlos en el hielo. Fritz nos llamó para desayunar. Salchichas y huevos, una comida que horrorizaría a la doctora Chen con sus saludables hábitos alimenticios. Comimos en un silencio confortable, mientras el sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas que mostraban Nueva York en todo su caótico esplendor. Sin hielo. Sin aislamiento, sin asesinatos en habitaciones cerradas. Un día más en la calle 35 Oeste, sin nada más peligroso que la opinión de Wolf sobre la comida de orquídeas de baja calidad. Aunque note que había añadido varios libros sobre exploración polar a su biblioteca. Cuando levanté una ceja, se encogió de hombros. El conocimiento nunca se desperdicia, Archie. Incluso el conocimiento de lugares que no pienso volver a visitar. Entonces, si alguien nos invitara a la Antártida,
Preferí ir a comer en un establecimiento de comida rápida. Viniendo de Nero Wolf, ese fue un voto sagrado. Me senté en mi escritorio para ocuparme del correo matutino, agradecido por cada factura y consulta trivial. Afuera, Nueva York se sofocaba con el calor de agosto. En algún lugar de Alaska, el glaciar Glen avanzaba unos centímetros más, cargando con su carga de secretos. Pero ese era su problema. Ahora, ya estábamos hartos de hielo y muerte. De ahora en adelante, ya era estrictamente un detective de clima cálido. Al menos, hasta que llegó el siguiente caso imposible.